Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Este panel se trata de esto, ¿sí? De estos testimonios en primera persona que acabamos de ver, que son personas que están trabajando en nuestras compañías. En este caso son personas con discapacidad que están trabajando con nosotros. Bueno, para comenzar este panel vamos a presentar a Gabriela Aguilar, que es la presidenta de la Comisión de Diversidad del IAPG. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Contarles simplemente algo que todos sabemos, que el sector energético y Vaca Muerta hoy representa no solamente un enorme potencial de desarrollo para la Argentina, sino también una enorme oportunidad de incorporar más gente y la necesidad de incorporar más gente para el desarrollo de estos recursos. Entonces, la diversidad, la equidad y la inclusión no es un elemento más, sino que es fundamental para que podamos desarrollar estos recursos en su mejor medida. Lo que les quiero comentar es que esta comisión de diversidad, equidad e inclusión se inició en el 2020, con un pequeño grupo de personas que conformamos y trabajamos en distintas organizaciones y cada vez fue creciendo más y hoy es una de las comisiones más numerosas. No solamente nos enfocamos en temas de género, de diversidad, de mentoreo, de también identificar, por ejemplo, denominación de puestos de trabajo para hacerlos de una manera neutra y que no haya incluso sesgos a la hora de poder presentarse uno en algún puesto de trabajo. La verdad que estamos trabajando cada vez más. Y bueno, la idea es poder traer y atraer más jóvenes, más personas y que esta industria sea más diversa e inclusiva. Así que los invito a escuchar este panel que es fantástico. Vamos todos a aprender un poquito más hoy. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a tener el placer de presentarles a Viviana Cesario, que nos acompaña hoy. Ella es Senior Manager de Mercer y nos va a estar presentando en esta primera parte de este encuentro los datos preliminares de la encuesta de diversidad, equidad e inclusión que hicimos este año. Así que bienvenida, Vivi. Bueno. Gracias por estar acá y gracias. todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer poder estar acá compartiendo esta información. Un orgullo para nosotros que nos hayan convocado a ser quienes los están acompañando a poder empezar un camino que para mí no diría nuevo, pero que se va abriendo porque cada vez le vamos poniendo un poco más de condimentos en lo que es relevar los datos. Siempre saben que los datos, si no los medimos, no los gestionamos, con lo cual los vamos a invitar a compartir algunos de los datos de esta encuesta, que es la segunda edición que el IAPG está haciendo desde su comisión. Me interesa decirle algunas cosas antes de que todos tomen nota, datos y se lleven fotos, que es que la encuesta todavía está viva, con lo cual lo que yo les estoy compartiendo son datos preliminares de la encuesta, ¿sí? A la fecha tenemos 30 empresas que han finalizado la encuesta y 16 que están terminándola y una proporción de casi 29.000 incumbentes dentro de lo que es la muestra, ¿sí? Empresas de distintos grupos según cómo los clasifican en el IAPG. Y también lo que hicimos es en este pantallazo mostrarles, bueno, cuál es la apertura y la representatividad que tienen los distintos grupos. Si se fijan por ahí por abajo en el zócalo aparece la muestra de la edición anterior. Sabemos ya que en cantidad de incumbentes vamos a superar esa muestra porque las compañías no son exactamente las mismas, hay compañías nuevas que se han sumado en esta nueva edición. Pero bueno, como podrán ver, casi el 19% de la población que está contemplada está dentro de lo que es el sector del upstream, ¿sí? Y lo sigue en un 15% más o menos, redondeo los números porque no son exactos, todo lo que tiene que ver con el downstream de gas y con los servicios de pozo y todo lo que es fabricación de equipos, ¿sí? Los demás tienen porcentajes de distribución bastante más bajos. Les comparto un poco qué es lo que estuvimos analizando y por dónde creemos que es importante relevar la información o traer este extracto para el día de hoy. Claramente todos conocen que es importante la gestión de esta agenda particular, de la agenda de diversidad e inclusión,
Y es interesante poder entender cada una de las compañías sobre qué rasgos de la agenda está trabajando, ¿sí? Lo que nosotros investigamos al momento de hacer el relevamiento es cuáles son los instrumentos con los que normalmente operan. Claramente 1 de cada 2 compañías, para hacerlo fácil, tiene una política de equidad, ¿sí? La política existe, y aproximadamente 4 de cada 10 compañías formaron un comité, ¿sí? Después hay otros instrumentos que ayudan, generalmente las empresas en todo, y acá como consultor les puedo decir que normalmente cuando uno empieza a trabajar un tema, empieza desde escribir el tema, entonces claramente donde más hay es sobre las políticas y sobre las normativas. Después vienen los ejes más de formación y capacitación y después empiezan más los ejes de acción, ¿sí? Que es un poco la distribución que ustedes ven entre los elementos. Interesante me parece decirles, y lo que me abre un poco la charla a lo que sigue es, bueno, ¿cuáles son los ejes de diversidad que se están recorriendo? Nosotros hicimos foco en esta edición en lo que es género, discapacidad y edadismo, pero preguntamos qué otras cosas las compañías estaban trabajando y bueno, lo que ven sobre el lateral es cuáles son los temas que aparecen en agenda, donde obviamente los 3 que nombramos son los que generalmente están como arriba, pero empiezan a aparecer otros que me parecen súper interesantes y que probablemente no sean cosas que uno tenga presente a la hora de nombrar, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver con etnias, con LGTBI+, con el tema de los migrantes, ¿sí? Bueno, incorporación de personas con otras identidades, probablemente sean temas que en años siguientes veamos que tienen una relevancia completamente diferente o que van empezando a crecer dentro de lo que son las muestras. Voy a abrir el primer eje, ¿sí? Del que vamos a hablar y tiene que ver con esto del edadismo. Muchas personas nos preguntan cuando hacemos la encuesta, porque hacer la encuesta es muy divertido, nosotros tenemos el feedback de las empresas, sabemos lo que les cuesta a veces con los cuestionarios que ponemos poder relevar los datos. Sin embargo, con estos ejes lo que nos pasó es que veíamos que muchas empresas se sorprendían de tener que hablar del eje, como que hacer presencia de que esto es un eje de agenda hizo reflexiones, cosa que va abriendo cada vez más el trabajo y que me parece que habla del trabajo que hace la comisión y que hace el IAPG, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la muestra de edadismo, les comparto ahí 3 datos preliminares. ¿Cuál es la distribución de edad que ven entre mujeres y varones? La muestra está toda binaria porque las empresas no reportan otras identidades, entonces lamentablemente cuando uno estructura la información, la estructuración es binaria. Fíjense que para las mujeres la edad promedio en la industria son 44 años, para los varones 52 años. Y después ven la apertura que tienen por jerarquía, donde se empiezan a ver brechas más grandes. Me parece significativo decirles que la brecha de arriba son 8 años, en otras industrias nosotros lo vemos diferente. Y después abajo está lo que es el suplemento específico que nosotros hacemos de la industria, que comprende más empresas que las que respondieron la encuesta, que lo hacemos desde Mercer, donde también pueden ver que hay ejes que están muy parecidos en edad, pero hay otros que cuando uno empieza a abrir más la industria y empieza a incorporar otras secciones, como podría ser, por ejemplo, la minería, ¿sí? O como podrían ser otros subsectores que están dentro de nuestro mismo análisis, tiene brechas diferenciales, ¿sí? Si escucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho re bajito, es como si te tuviera en Siberia. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? No, te quería preguntar, comentaste que la brecha, ¿no?, de edad en el promedio de la industria es de 8 años y hiciste un comentario, dijiste, en otras industrias este dato es distinto. ¿Tenés algún ejemplo o algo como para ver con qué nos podemos comparar? Sí, en otras industrias el delta es de 3 años, ¿sí? O sea, si yo miro la media de edad de mujeres y la media de hombres, el dato me da 3 años de brecha. Pero si querés eso, la brecha que hay entre nosotros quizás es anecdótica. Lo importante es que cuando nosotros miramos una muestra ampliada del mercado argentino de industrias, tenemos para edad promedio de mujeres 39 años, o sea, son 5 años de diferencia, pero la edad promedio de hombres es la que más varía, es de 42 años y son 10 años de diferencia, ¿sí? Ustedes pertenecen a una industria que tiene perfiles e incumbentes
con mayores edades que si uno agarra otras industrias. Cuando yo digo el dato, estoy mezclando adentro de la ensalada componentes distintos como la tecnología, los bancos, Claro. la educación, los servicios, ¿sí? Es el de todo. Pero bueno, es importante poder comparar y poder entender cómo es uno y uno poder identificarse, ¿no?, en esos números. Tal cual. Gracias. Bien. Voy al segundo eje, porque aparte tengo que ir rápido, ¿sí? Y no equivocarme con los datos que les voy pasando. Veamos un poco la agenda de género, ¿sí? Los porcentajes que nos están dando de... No se te está escuchando. Hola, Ahí ahora sí. sí. Bueno, vamos entonces con género, ¿sí? Les decía que la gran noticia es el porcentaje que se ha movido respecto de la edición anterior. Hay un porcentaje de participación de mujeres en la industria del 19,8%. Cuando preparábamos el material íbamos a poner 20, pero si no parecía que estábamos poniendo un Pareto, con lo cual quisimos venir con los números con coma, ¿sí? Lo que ven en las barras violetas es ese porcentaje de mujeres, cómo está distribuido en los distintos grupos, ¿sí? Por eso si alguno ingeniero rápido empieza a sumar, me va a decir no da 100, no da 100, porque lo que está buscando es del porcentaje total de mujeres, dónde está la representatividad en cada uno de esos grupos, ¿sí? Acá está de vuelta una apertura de la composición de género en escala jerárquica, donde también se ven diferencias sustanciales y del otro lado, cuánto se mide la diferencia de la brecha salarial. Vuelvo al dato de arriba, ¿no? El 19%, casi 20%. Antes de entrar al panel me hicieron una pregunta. Nosotros vivimos en el mundo de los datos en Mercer y entonces me parece interesante decirles que ese 2% que se movió el porcentaje implica que estoy hablando de unas 4.500 a 5.000 mujeres, ¿sí? Que es un montón, ¿sí? Sobre todo en una industria en la cual uno tiene que mirarla entendiendo, como en todas las industrias, uno tiene un origen que son las personas que se forman para la industria, ¿no? Los que quieren adquirir esos conocimientos. Y entonces no son carreras naturalmente elegidas en el conocimiento de la mayoría de la población femenina dentro de las universidades, ¿sí? Entonces, la verdad es que es para celebrar esos porcentajes porque 4.500 personas es muchísimo dentro de esta muestra. Vivi, y volviendo a ese 80-20, ¿cómo es la distribución 80-20 en otras industrias, aprox, y por ahí también en oil and gas, pero en el sector o en la región, mejor dicho? ¿Estamos en promedio en la región? Estamos en promedio, estamos parecido a algunos países. Nosotros miramos la industria a nivel global. Sabemos que estamos mucho más avanzados que Asia, por ejemplo, y África, obviamente, en lo que es materia de género. Estamos atrás de Estados Unidos y estamos atrás de Europa. Europa hay que mirarlo con otros ojos porque Europa tiene una política de pay transparency que la viene empujando el Foro Internacional Económico, que hace que se trabaje mucho más la agenda de la brecha y de el mostrar dónde están las diferencias. Entonces, el tema está de por sí embebido en las agendas, ¿sí? Porque es un condicionamiento. Uy, se me fue el slide. Es un condicionamiento para poder operar, ¿sí? Entonces, respecto de lo que vos me decías de los porcentajes, me anoté algunos porcentajes de diferencia entre otras industrias. Generalmente lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en el mercado argentino tenemos un 38% de mujeres y un 62% de varones, si yo agarro el mercado genérico, ¿sí? Un dato adicional que hoy miraba en la base y que me parece interesante es que de esas mujeres hay un gran porcentaje que están dentro de lo que son los millennials, ¿sí? Y también es interesante ver que en ese porcentaje que yo les digo de la industria general, las mujeres tienen mucha más representatividad en la generación Z que los varones.
¿sí? Entonces, nosotros en las muestras más grandes, y como lo demuestran los grandes números, empezamos a ver rasgos de inclusión mucho más grandes que de a poco van permeando en las distintas industrias. Obviamente, en industrias donde el conocimiento es más fácil de adquirir, va mucho más rápido. En industrias donde la especialización es parte de transitar un camino, se requiere esperar un poco más de tiempo. ¿Sí? Sí, por eso es importante, además de las políticas y todo lo que venimos conversando, va a requerir un poco de tiempo también. Exactamente. Pero me parece que las noticias son buenas, porque en no tanto tiempo, 4.500 era un montón. ¿Sí? Voy al tercer tema, ¿sí? que tenía que ver con la discapacidad y la empleabilidad. Lo primero que les quiero decir es que trabajando en una consultora que se dedica a hacer mediciones de todo tipo respecto de lo que es la gestión de las personas y el talento, no encontré mucho benchmark para hablar de discapacidad y empleabilidad, ¿sí? Hay ejercicios de indicadores, pero no hay ejercicios que me permitan hacer benchmarks fuertes, ¿sí? Claramente son indicadores que necesitan crecimiento. Nosotros muchas veces para poder compartir información necesitamos tener una muestra representativa, ¿sí? Interesante decirles, bueno, de la muestra que tenía de 30 empresas, 11 respuestas me dieron índices de personas con algún tipo de discapacidad. Ahí tienen la distribución de los tipos de discapacidades reportadas. Cuando nosotros hicimos la encuesta también para facilitarlo, pedimos que trabajen dentro de lo que son personas que tienen un CUD, un certificado único de discapacidad, lo cual también tiene un sesgo respecto de la respuesta porque vos no podés asumir una condición de una persona, estás yendo a través de que existe un certificado que lo avale, ¿sí? Entonces, bueno, interesante ver que sí estamos trabajando y empleando es casi 4 empresas de cada 10, me parece que es un número bueno, y también el de lo estamos analizando. Me parece que también los videos como los que mostraron al inicio ayudan a confiar en que se puede y encontrar las posibilidades para todos, ¿no? Bien. Vivi, te quería preguntar, Sí. mencionaste al inicio de la presentación, ¿sí? Como otros temas de interés de las empresas en cuanto a diversidad, equidad, inclusión, otros. ¿Qué otros, además de esos temas que mencionaste, qué otras cuestiones, digamos, vamos a encontrar en el informe de esta encuesta? Bueno, que antes no hayamos tenido. Exactamente. Este año lo que tratamos de hacer es incluir bastantes ejes adicionales que permitan como empezar a hacer doble clic en algunas cosas, ¿sí? La encuesta tiene mucho material respecto de desarrollo para distintos géneros, elegibilidad de los distintos géneros para trasladarse a otros lugares, ¿sí? Capacitación de los distintos géneros también. Tiene todo un recorrido respecto de, bueno, obviamente, atado con esto de discapacidad, facilidades que hay dentro de los edificios. Esta vez dijimos, no hablemos de un edificio, hablemos de las distintas condiciones, y entonces está lo que es la operación, lo que es el edificio cerca de la operación, lo que es la oficina central. O sea, como que en todos estamos haciendo como el clásico clic, clic, a ver qué es lo que podemos encontrar. Todos datos que espero que para todos ustedes sean de interés para poder gestionar sus agendas. Les dejo para irme, porque aparte tienen algo súper interesante que sigue esta conversación, un QR para que todos aquellos que quieran participar en el relevamiento se puedan sumar. Este es el relevamiento que hacemos para organizaciones. En paralelo tenemos un relevamiento que estamos haciendo para colaboradores, que contestan los colaboradores directamente. Ese dato también es nuevo y adicional y vamos a ver cómo pega en esto que estamos analizando. Pero hoy la invitación es desde las empresas, todos aquellos que quieran, escanean acá, esto les va a permitir completar un pequeño formulario que recibimos nosotros en Mercer y desde el cual les podemos compartir un link para que ustedes puedan ser parte de este relevamiento y, bueno, obviamente de esta agenda, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, sí, es súper interesante e importante que las empresas contesten esta encuesta para tener más representación de la industria. ¿Sí? Ahí vimos que 30 ya respondieron, 16 están en proceso. Sí. Pero bueno, si hay más que se tengan que sumar. Gracias, Vivi. Santi, pasamos a la siguiente presentación. Esa, perfecto. Bueno, en los últimos datos que nos estaba mostrando Viviana cuando hablábamos de personas con discapacidad, a la derecha había un gráfico que nos indicaba cuáles eran las barreras por las cuales las empresas, con qué nos encontramos al momento de emplear personas con discapacidad.
Algunas eran que no encontraban personas que estén calificadas y había muchísimas que no tenían capacitación o había sesgos en cuanto a estas personas con discapacidad. O no sabían cómo acercarse. Nosotros creemos que la base es la capacitación, ¿sí? De lo que no se habla, no se conoce, no se aprende. Así que bueno, acá venimos a conversar, a aprender un poco. En este caso de lenguas de señas. Así que invitamos a Ágata y a Raquel, que son de SEA, Lenguas en Acción, para que nos acompañen y que nos hagan un pequeño taller de lengua de señas. No. Todo el escenario de ustedes. Hola. Todo el escenario de ustedes. Gracias. Hola. Oh, ahí. Ahí estamos. Ahí sí. va. Sí. A ver. Para. Nada. Mira, me hace así. Así, mira. Sí. A ver. Sí. Y aplausos. Eso. Bien que sirve para algo la falta de comunicación también y la comunicación en lengua de señas. Acá en la prueba no se escucha, ¿eh? Yo no me escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, yo no me escucho. Sí. No importa. Ahora sí, ahora no. Y bueno, esto es un tema con la comunicación. Muy bien. Pero bueno, nos estamos comunicando también con su mirada, con su sonrisa, con su sí, con su aplauso. Así que vale un montón también. Bueno, somos Señas en Acción y Raquel dice, ¡qué hermoso! Ahora hay accesibilidad al 100%. Todos ustedes mirándonos, aplaudiendo en lengua de señas, diciendo que sí. Yo les voy y me siento maravillada. También tengo mi intérprete de lengua de señas que vino acá para poder entenderla, así que yo tengo accesibilidad al 100%. Sin la intérprete sería muy difícil para mí poder comunicarme con ustedes. Así que bueno, somos Señas en Acción. Vamos con la primera si quieren, así ya... ¿Tenés un pasaslide? Cric. Sí, me pongo acá estoy bien, sí, ok. Bien, Con ahí va. con el verde vas pasando. Mucha tecnología, muy bien, ahí va. Bien, tenemos 70 millones de personas sordas en el mundo, ¿sí? Somos un montón de personas sordas, así que, y después de los 35 años, todos nos vamos quedando cada vez más hipoacúsicos, todos vamos perdiendo la audición, ¿sí? Nosotras con Raquel, que todavía no cumplimos 35, y ustedes chicas tampoco, que no cumplimos todavía, por supuesto, no estamos en esa brecha, pero sí todos los mayores de 35, pobres, que ya se están quedando sin audición, ¿sí? Entonces es muy importante entender que todos nos vamos a quedar sordos. Todos vamos perdiendo la audición todos los días de nuestra vida. Después de los 35 años, cada vez más. Por eso muchas veces, utilizando estos implementos, y se hacen ruido, etcétera, peor, nos va haciendo que nuestro oído tenga problemas para empezar a escuchar desde la mañana hasta la noche. En esta estadística también la OMS nos dice que a 2050 el 50% de las personas van a ser hipoacúsicas, ¿sí? La mitad del planeta va a tener un problema auditivo. Un montón, ¿sí o no? ¿Cómo era así? Eso, muy bien. Bien. El 90% de las personas sordas nacen de familias oyentes, ¿sí? Somos todos nosotros, nosotras, las que tenemos hijos oyentes, ¿sí? Y solo un porcentaje pequeño de personas sordas que nacen de familias sordas, ¿sí? Ejemplo de esto, Raquel. Raquel es una persona sorda que nació de familia sorda. Sus padres son sordos, sus tíos son sordos y ella es sorda. ¿Querés contarnos algo más, Ra, de eso? Sí. Yo soy hablante nativa de lengua de señas, soy sorda. En mi casa había accesibilidad total, 100% porque hablaban en lengua de señas. Y yo afuera tenía las barreras de la comunicación. Tengo las barreras de la comunicación. ¿Y eso es mi problema o es el problema de la sociedad que nos pone barreras? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿El problema de quién? ¿De Raquel o nuestro? Nuestro. ¿Nuestro? Sí, bueno, muy bien. Bien. Entonces, ustedes pensarán, ay, qué difícil que es hablar lengua de señas, pero no es así. Hay muchísimas personas sordas en Argentina que ustedes no nos ven, porque nuestra discapacidad es invisible, ¿sí? Ustedes me ven y soy totalmente normal, ¿sí?
pero tengo barreras de comunicación todo el tiempo. Gracias a mis padres que estuvieron luchando toda su vida para que yo pueda entender, pero yo tuve el 90% de las barreras, ¿sí? En la educación, en conseguir un trabajo, en poder hablar con las personas, en la sociedad. Ustedes pensarán, la lengua de señas es muy difícil, yo no voy a poder aprender nunca. No, no es así. Se puede aprender de lengua de señas de manera muy básica. Ahora les vamos a decir los tips básicos de comunicación. Y es muy importante que ustedes entiendan que encontrarse con una persona sorda es muy fácil comunicarse, ¿sí? Y obviamente no tienen que ser intérpretes como Nora, ¿sí? Que son profesionales de la lengua de señas. No hace falta, con un ratito ustedes pueden aprender lengua de señas. Más lento, Raquel, que no me alcanza la voz. Más lento, más lento. Bien, entonces, imagínense, vamos con este contexto, imagínense que ustedes van a China. Un momento. Más despacio, Raquel, por favor, gracias. Ustedes imagínense que van a China. Vamos, viajamos a China, ¿sí? A ustedes les va a ser fácil entender, obviamente alguien que no sepa chino, leer todo lo que pasa en China, ¿sí? ¿Sí o no? No. ¿Va a ser fácil? No, va a ser difícil. Si a ustedes los internan, por ejemplo, en China, los tienen que operar en China, ¿entienden lo que firman? Wiki, nada, ¿no? Bien. Eso es un segundo. Usted dice, uy, qué barbaridad. Esa barrera la tengo yo todos los días de mi vida. Desde que nací me siento extranjera en mi país. Y todavía no hay accesibilidad, ¿sí? Yo recién llego de Brasil, estuve 2 días en Brasil y hay 100% de accesibilidad. En Brasil, obviamente hay otra lengua, es otra lengua de señas, es otro idioma, pero tenía 100% de accesibilidad en portugués. Pero y todos los espacios, los hoteles, los lugares tenían lengua de señas básicas. En el aeropuerto también, muy claro. Por eso quiero que Argentina también tenga esa posibilidad, que abramos esas puertas, ¿sí? Pero con capacitaciones muy básicas. ¿Están de acuerdo, sí o no? A ver cómo era así. Ahí está, muy bien. Bien, ustedes pensarán que la persona sorda, Raquel, es fácil para ella leernos los labios, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, que me lea los labios ya está, ¿sí? Y ustedes, cuando empezamos a contar esto, siempre decimos, para leer los labios... ¿Entienden? ¿Alguien entendió algo? Nada. Un segundo, ¿sí? De leer los labios. Es muy difícil aprender a leer los labios porque hay un contexto de lo que uno está diciendo que con una palabra, una modulación... A ver, ustedes díganme qué digo. ¿Qué Mamá. digo? Mamá, ¿qué más? Papá. Papá, ¿qué más? Mapa. Mapa, ¿qué más? Bla, bla, bla. ¿Cómo? Bla, Plata. bla, bla. Bla, 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 bla. bla. Bla, bla, bla. Bien, entonces, tenemos 4 alternativas. Traemos al papá, a la mamá, le traemos plata, le traemos un mapa, traemos una papa, ¿sí? Muchas posibilidades para una misma forma de decir. Entonces, si yo diera esta charla y Raquel estuviera sentada ahí, que lee muy bien los labios porque como contó, de chiquita está tratando de entendernos y está tratando de entender nuestra oralidad, le quedaría solamente el 35% de la información de esta charla. ¿Mucho o poco? ¿Cómo es poco en lengua de señas? Bien, ¿allá sabe lengua de señas? ¿Aprendió en Harvard? No. ¿Cómo es la señal de poco? Todos. A ver, poco. Poco, claro, poco. Como todos, ¿sí? Básico, ¿sí? A veces con señas básicas uno se puede comunicar tranquilamente con esas personas sordas. Entonces, decimos que tenemos los tips básicos para... Raquel dice, por ejemplo, para un empleado es muy difícil leerles los labios. Es muy difícil. Imagínense el 35% de toda una charla. Por mi experiencia laboral, por ejemplo, yo trabajé en un banco y había muchísimas barreras de comunicación, ¿sí? Porque nadie sabía mi idioma. Entonces había mucho miedo en comunicarse conmigo, barreras.
Y un día yo tenía 1000 cosas, miles de problemas de comunicación por día, porque todos me ponían esas barreras. Y un día yo tenía el uniforme, muy bien vestida, iba siempre, entonces era igual a todos estábamos bien vestidos. Pero adentro tenía una barrera que los demás me ponían. Entonces, un día yo podía leer, por supuesto, yo soy docente también, entonces yo estaba en mi isla, con mi computadora, mirando la pantalla, y en un momento, entonces yo estaba con mi computadora, y en un ratito levanto la vista y se habían ido todos, quedó vacío. Yo estaba en el piso 15, en un edificio en el piso 15. Dije, mis compañeros se fueron todos, hubo una emergencia, alarma, incendio, pasó algo. Mi corazón iba rápido. Entonces, voy a una sala y a la vuelta y estaban festejando el cumpleaños a un compañero. Todos que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Y por ignorancia, ¿por qué no te llamaron? Claro, no me avisaron, dijeron todos, vamos, oralmente, yo no escucho, estaba de espaldas y no me tocaron. Entonces, uno de los tips de comunicación para comunicarse con personas sordas es tocarlo, ¿sí? Tocarlo así para tener comunicación, ¿sí? A ver quién lo puede hacer con el compañero. Un montoncito al compañero de un lado y del otro, vamos. Muy bien, ahí va, muy bien, ahí, la práctica. Suavecito, fíjense que cuando tocamos acá, vibra el cuerpo, ¿sí? Es un lugar donde vibra todo el cuerpo y suavemente uno puede llamarla a Raquel o al compañero que quiera. Adentro del trabajo es muy importante. Fíjense que el trabajo es nuestra segunda casa. Imagínense vivir en una casa donde no hay accesibilidad en la comunicación, ¿no? Muy feo. Y segundo, el trabajo, me pasó otra anécdota, les cuento una anécdota cortita, que todos mis compañeros les habían aumentado en sueldo, ¿no? Entonces todos, ¡ay, qué bueno, te aumentaron! Sí, le aumentaron. Y a mí no me habían aumentado el sueldo. Dije, qué raro. Yo digo, qué raro, ¿no? Esperé, vino mi jefe y le dijo, quiero hablar con vos. Bueno, sí, te pregunto, y dije, quiero saber. ¿Le aumentaron el sueldo a todos? Sí, claro, sí, pero a mí no me lo aumentaste, ¿por qué? Y bueno, porque vos sos sorda, no te puedo dar el aumento, porque no podés atender el teléfono. Entonces, como tus compañeros atienden el teléfono y vos no, le aumentamos el sueldo al compañero. ¿Se piensa que está bien eso? Pregunta Raquel. No, también es igual. No. Muy bien. Eso es una discriminación muy fuerte, ¿sí? Entonces, hay mucha ignorancia del tema. Estuvimos capacitando en Tecpetrol el año pasado, gracias a Juli, el año pasado y este año. Dimos capacitaciones desde el norte al sur del país. Hicimos capacitaciones maravillosas para poder abrirles la cabeza a las personas y a los compañeros que tienen personas sordas también dentro de la empresa. Y transmitimos esa comunicación y fluidamente pudieron aprender lengua de señas para hacer puentes con esos compañeros también y seguir avanzando en el aprendizaje de este idioma. Yo soy ciudadana argentina. Y mi derecho también es que todos se comunican en mi idioma. Bien, entonces, tips básicos. Contactar visualmente, ¿sí? Mirar al compañero, ¿sí? Mirar a la persona sorda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Miro al compañero al lado, vamos. Miro, mirada. A ver si se llevan a marzo, mirada. 5 segundos aguanten, dale. No podemos mirar a los ojos a las personas, qué difícil. Bien, muy bien, aplauso para ustedes. Muy bien. Bien. ¿Falta poco o no? ¿Estamos bien? Bien. 12, bien. 8, ¿son 20? Danos 3 minutos para 3 cerrar, más, así bueno, que... dale. Bien. No, 3 minutos, así que tenés 9 minutos más. 9 Seguí más, tranquila. bien, buenísimo. Bien. Usar gestos y expresiones faciales, ¿sí? Usar gestos y expresiones faciales, sí, muy bien. ¿Sí? Si estoy contenta, si estoy triste más o menos, ¿sí? Bien. ¿Por qué la expresión? Porque la expresión
es el tono de la voz para las personas sordas, ¿sí? Como no escuchan el tono de la voz que estamos diciendo algo, ¿sí? Yo puedo decir, estoy re contenta de estar hoy con ustedes, mi cara no dice nada, mi voz dice que estoy contenta, ¿sí? Pero mi cara no lo dice. Entonces puedo decir, estoy feliz, estoy triste, con la misma cara. Pero en lengua de señas tengo que decir feliz o triste, ¿sí? Entonces, utilizar los gestos, cosa que tratamos de no hacer nunca, ¿sí? En la diaria, es muy difícil que usemos los gestos. Entonces, hay que practicar un poquito más eso para las personas sordas. Hablar de frente, ¿sí? Modular despacio para algunas palabras, algunas cosas. Y no gritar. Son sordos. No griten. No griten, no hace falta, ¿sí? No lo van a escuchar. Entonces, utilizar señales visuales, ¿sí? También, importantísimo. Usar frases cortas, dice Raquel, si no pueden tener esa comunicación fluida, usar frases cortitas, ¿sí? Para que puedan entenderse. Manejar también, escribir, tocar solamente el nombre, ya lo hicimos. Bien, muy bien. ¿Algo más? Bien, ¿dudas hasta acá de esto? Bien, ¿les gustaría recibir capacitaciones? Bien, me gusta. Bien, vamos uno más. Yo ya no sé dónde dejé el piripiquio, acá está. Uno más. Bien. ¿Qué les parece si aprendemos el abecedario en lengua de señas? ¿Sí o no? ¿Cómo era así? Sí. Muy bien. Bien, vamos a aprenderlo así, ¿saben? Se llevan su nombre en lengua de señas, ¿les parece? Bien. Vamos con la A. Vamos, Raquel. A. Eso. B. C. D. Che, perdón. Che. D. E. F. G. H. I. J. K. Para los Kevin. L. Elie. M. N. Ñ. O. P. Q. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Y Z como el zorro con el meñique. ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Muy bien! Bien el que aplaudió palmeando, pero bueno. Bien, vamos con el próximo. Bien. Bien, ¿quién se anima a decir su nombre en lengua de señas? ¿Listo ya? Vamos. Una se tapó así, dijo Johnny loca. A ver quién se... Vamos, al escenario, venga. Los que se animen a decir su nombre. Mira, aplausos para ella, valiente. Muy bien. Vamos a decir, yo me llamo, no importa, yo me llamo... Mira la Raquel. Yo me llamo. A ver cómo se llama. Vivi. Muy bien, Vivi. Aplauso para Vivi. Muy bien. Bien, fácil, Vivi. ¿Alguien más que quiera decir su nombre en lengua de señas? Ahí está. K. K. R. K, R. K. R. O. L. Caro. Caro, y ahí lo dejo ahí porque, bueno, no quería decir más. Muy bien, aplausos para Caro. Bien, 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 bien. ¿Alguien más por allá, este grupo? ¿Alguien? Dale, ahí. Muy bien. Yo me llamo. Bien. ¿Sí? Sole. Ya sabías lengua de señas, Sole, antes. Ah, ¿viste? Aplausos para Sole. Bien, muy bien. Bien, por la rapidez que lo hizo. Muy bien. Bueno, sacalo, me dice Raquel. Bueno. Bien. Señas importantes para tener en cuenta. Persona sorda. Y esto es, ese es el término correcto para decirle a una persona sorda. No sordomuda, no sordito, no el sordo que está... No, persona sorda. No escucha, hipoacúsica, no. Persona sorda, ¿sí? Está orgullosa de ser una persona sorda, Raquel, así que lo dice con mucho orgullo. Y LSA, que es lengua de señas argentina, que se dice LSA o lengua de señas. A ver si lo copiamos. Bien. LSA,
y lengua de señas. Ahí va. Muy bien. Bien. Bien, tenemos una aplicación gratuita, una aplicación móvil. No está para iPhone, pero para todos los otros teléfonos sí. Que ustedes pueden sacarle una foto acá, pueden abrirla directamente y pueden poner las palabras por acá y la animación computada va a decirles las señas que necesiten, ¿sí? Así que ahí tienen, me salgo de acá para no molestarla, le sacan una fotito, ¿sí? Bien. ¿Ya está? Ágata, te hago una pregunta mientras, que Raquel hace un ratito contó que había estado en Brasil y que era otro idioma. ¿Hay lengua de señas en diferentes idiomas o es universal? Sí, pregunta, ¿hay lengua de señas? Ah, ya lo escuchó, perdón. Bien. ¿Sí o no? ¿Cómo es la lengua de señas? La lengua de señas no es universal. En cada país tiene su lengua de señas, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil tiene su lengua de señas, pero la lengua de señas internacional se utiliza para conferencias, ¿sí? Para accesibilidad. Por ejemplo, en Brasil, si hay una conferencia, se puede usar la lengua de señas internacional. Pero la estructura de la lengua de señas y los tips básicos de comunicación que les acabamos de decir sirve para todo el mundo, ¿sí? Sirve para todo el planeta. Así que el vocabulario es muy importante la accesibilidad para encontrarse como una persona sorda y poder guiarse de alguna manera y que la persona sorda pueda entenderlos. No hace falta ser un profesional de la lengua de señas para que las personas sordas les entiendan. Es importante capacitarse y poder tener una mirada más internacional respecto a todos a este idioma. Por ejemplo, no entendí, perdón. Por ejemplo, ¿vieron que el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra es diferente? Bueno, es igual. Entonces, uno puede entender tranquilamente a la persona sorda. Por ejemplo, el español que vive en España y viene acá a Argentina, obviamente hay un montón de vocabulario diferente, pero es el mismo idioma, ¿sí? Bien, muy bien. Este es nuestro Instagram. Sí, obviamente. Acá tienen nuestros contactos. ¿Dudas, preguntas? ¿Ustedes, chicas? Podemos abrir al público si alguien quiere hacer una pregunta, le acercamos un micrófono. No, de pregunta no, algo. ¿Nada? ¿Están claras? ¿Se me escucha? Acá Claudia tiene Hola, otro. ¿se me Sí, escucha? No, tengo una pregunta Ahí no sobre... se está escuchando, creo, yo no escucho. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, ellos escuchan, Ok. nosotros No, tengo una pregunta sobre el papel de los intérpretes, ¿no? Porque digo, cuando pensamos en incorporar en las empresas, digamos, una persona sorda, ¿tendría que ser con su intérprete o no? ¿Cómo? ¿No? Bien. Estamos trabajando en una empresa, una empresa que se llama Eurofarm, y trabajamos con la red de empresas inclusivas con las personas sordas, ¿sí? Durante meses capacitando a esa empresa y acompañando a una persona sorda. Pero ¿qué hacemos? En realidad lo que hacemos es tratar de que el mundo oyente pueda entender de qué se trata una persona sorda primero, ¿sí? Entonces yo voy como mediadora, les doy los tips de comunicación, les cuento de qué se trata ser una persona sorda. Empiezan a aprender lengua de señas con su vocabulario básico de todos los días, ¿sí? Porque esos tips y en ese camino, cuando está todo ok, listo, ya las personas de la empresa saben lengua de señas y la persona sorda ya sabe cuándo entra, cuándo sale, cuál es la información que necesita, ¿sí? Entonces es muy importante incluir la lengua de señas desde un montón de lugares para que las personas sordas en esas empresas puedan estar de la mejor manera posible. Gracias. Bien. No es que tiene que estar con un intérprete todo el día la persona sorda para entender todo. Entonces, nosotros lo que buscamos es la independencia de esas personas con esa información que damos a la empresa. Bueno, muchas gracias. Excelente. Y como decía al principio, también la capacitación es la base de todo para ir rompiendo barreras. Cuando hicimos el taller en Tecpetrol, si te acordás, alguien dijo, yo hace 20 años que trabajo, soy hipoacústica y nunca se había animado a decirlo. Y la verdad que ahí en ese momento sintió que tenía la confianza para poder hacerlo. Así que por ahí no hace falta que tengamos una persona totalmente sorda trabajando con nosotros, sino ya hablar del tema rompe un montón de barreras. Sí, totalmente. En muchas de las capacitaciones que damos en empresas nos
nos damos cuenta y la empresa se empieza a dar cuenta de todas las personas sordas o hipoacúsicas que hay. Se detectan un montón de personas sordas y hipoacúsicas en esas charlas. Así que es muy importante que tengan en cuenta estas capacitaciones y obviamente nuestro objetivo también, aparte de capacitar, es que puedan emplear a personas sordas, que no tengan miedo, que puedan darse cuenta de todos los potenciales que tienen las personas sordas. ¿Quién no emplearía a Raquel? ¿Sí? ¿Quién no emplearía a Raquel? ¿Sí? Así que así como Raquel, hay un montón de personas sordas que nos mandan currículum todos los días de su vida para que puedan tener un lugar y trabajar y poder tener esa dignidad del trabajo que todos queremos y que todos tenemos, pero bueno, las personas sordas les cuesta mucho más conseguirlo. Así que ojalá que esta charla haya servido para ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Dice que levantó la mano alguien, dice Raquel. Sí, ella levantó. ¿Le damos este o cómo hacemos? A ver. Ahí va. Yo no te escucho nada. Que el resto no te escucha. Sí, no. Perdón, con los micrófonos puestos en las Pero orejas bueno, tampoco a ver. escuchamos, por más que quiera poner a viva voz. La pregunta es la siguiente, si las personas con sordera tienen, vos hablabas de los potenciales, si tienen un potencial que es diferencial contra las personas que sí escuchamos, que por ahí los hacen tener mayor concentración y eso puede ser una plusvalía frente a otros trabajadores en distintos tipos de puestos de trabajo. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Las personas sordas tienen muchísima más atención. Y es importantísimo, primero, trabajar sobre esa capacitación. Y después, cuando la persona sorda tiene re claro lo que tiene que hacer, aumentan la producción de trabajo. La persona sorda, por ejemplo, hay mucha gente, en el Banco Nación, hay personas contando plata. Hace muchísimos años, los emplearon, ahora la tecnología creció un montón, pero tenían muchísimas personas sordas contando dinero por la atención que lleva eso, ¿sí? Pero antes es muy importante saber cuáles son esas capacidades para que en esa empresa sean las mejores capacidades de esa persona sorda. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Bien. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, Chao. ¿me escuchan? Sí, bueno, nada, los vamos a dejar. Mis últimas palabras es para hacer este cierre. Primero lo que quería hacer es agradecerles a todos por haber estado acá, por estar atentos a esta presentación. Creemos que estamos trabajando por un propósito que tenemos como industria, que es aumentar la inclusión y la diversidad de nuestras poblaciones. Así que estar acá ya es un montón. Y después también, justo comentaron en lo último que dijeron tecnología. Creo que la tecnología es algo que nosotros como empresas podemos aprovechar precisamente para esto, para poder aumentar la inclusión de personas y bajar estas barreras de las cuales estuvimos hablando hoy. Entonces, nada, para no hacerlo largo y para no extender, primero muchas gracias a la comisión por este espacio y por el trabajo que están haciendo. Y segundo, invitarlos a que cada uno de ustedes en su metro cuadrado de acción pueda hacer algo, lo que sea. Creo que es muy importante que todos tomemos acción en estos temas que a la larga nos van a afectar a todos y nos van a beneficiar también a todos, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias. ¿On time? Sí.